Hay hechos y personajes que a fuerza de ser noticia dejan de serlo. Es el caso de un país y un hombre que tiene 74 años y desde hace 32 gobierna en Paraguay con mano de hierro. En 1954 ocupó la presidencia después de un golpe de Estado y desde entonces se mantiene en el poder a través de unas elecciones consideradas como fraudulentas, ya que ha sido reelegido en 7 mandatos consecutivos por la casi totalidad de los votos emitidos. Su nombre es Alfredo Stroessner, general del ejército, hijo de emigrantes alemanes que no dudó en conceder la nacionalidad paraguaya al criminal de guerra nazi Josef Mengele. Sordo a toda voz, incluida la de la Iglesia Católica, que ha exigido elecciones libres, el general Stroessner sigue gobernando al amparo del estado de sitio. Su dictadura es la más vieja de América Latina. Pinochet, el otro dictador, lleva 13 años en el poder. La edentina de cadáveres que bajaban por el río, descabellados a fuego por calibre de Matarife, probaba la zafia crueldad de los hombres que vivían al otro lado de la niebla. Fue durante algunos años que el vapor del río se convirtió en sudario de cuerpos que lo navegaban con las manos alambradas a la espalda y un orificio de exacto diámetro en la nuca. Al otro lado del puente se pagaba así la disidencia. Esta cicatriz, más que frontera, trazó durante muchos años una línea divisoria entre una fantasmagoría llamada Paraguay y un mundo conflictivo de frágiles democracias asaltadas por toda una caterva de perdularios uniformados que más temprano que tarde tuvieron que rendir cuentas de sus crímenes. No sucedió lo mismo con el país oculto tras la niebla. Sirenas con voz de arpa falsificaron la realidad con el sabor dulzón de un lago azul, para alejar de sus orillas a peligrosos navegantes que podían quedar encallados por el fango acumulado debajo de la pulida superficie. Y así fue que Paraguay se perdió detrás de los arpegios de arpías engañosas, olvidado por todos, fuera de la historia y aún del tiempo. Cicatrices de mula vieja no impiden que esta reliquia deje de cumplir con su obligación de mantener unidos a Paraguay con la vecina Argentina. El mismo año de 1912, en que este fatigado fogón inauguraba el servicio Asunción-Buenos Aires, nacía en la ciudad de Encarnación, al sur del país, el responsable de que no le haya llegado aún la jubilación. Alfredo fue el nombre que recibió hace 74 años un niño rubio de ojos azules, hijo de un emigrante alemán llamado Hugo Stroessner y de Heriberta Matiauda, heredera de una acaudalada familia nativa. Por el mismo sistema Morse que todavía hoy sigue siendo el orgullo de la estación de Areguá, a muy poca distancia de Asunción, la familia comunicó siempre a sus allegados la irresistible ascensión de aquel niño prodigio que cambió muy pronto los soldaditos de plomo por el uniforme de cadete, engalanado en poco tiempo con todas las estrellas del firmamento militar. En octubre de 1951, a los 38 años de edad, el general Alfredo Stroessner culminaba su carrera militar con el nombramiento de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Desde ese puesto hasta el Palacio López, sede de la Presidencia de la República, solo mediaba un sencillo golpe de Estado. Cuando el 4 de mayo de 1954 el general Stroessner derrocó al presidente Federico Chávez, se prometió a sí mismo que su nombre pasaría a la historia. Y no le faltaba razón. La inestabilidad política de Paraguay había llevado al Palacio López a 34 presidentes en los últimos 50 años. Ninguno permaneció el tiempo suficiente para que la memoria colectiva retuviera sus nombres. Aupado por las bayonetas de sus colmilitones, Stroessner blanqueó su espúrea llegada a la presidencia con unas elecciones tan fraudulentas que le dejaron asqueado por la escasa credibilidad del sistema democrático. Por eso no tuvo ningún recato en gobernar al amparo del estado de sitio, que todavía hoy, renovado cada 3 meses, se mantiene en vigor, ni de suprimir los partidos políticos, los sindicatos, el derecho de huelga o la libertad de prensa. Tampoco puso reparos a la aplicación de medios expeditivos para acabar con cualquier forma de protesta. Las aguas del río Paraguay rivalizaron con la inhóspita región del Chaco, escenario de la guerra con Bolivia entre 1932 y 1935, en la desaparición de disidentes arrojados a la selva desde aviones militares. En 1963, terminado el proceso de pacificación del que da cuenta este monumento del español Juan de Ávalos, autor también del Valle de los Caídos, Alfredo Stroessner inauguró una nueva etapa que definió como democracia sin comunismo. Para ello modificó la vieja constitución liberal que impedía la reelección presidencial y organizó unas elecciones cuyos resultados hicieron desistir a casi todos los partidos políticos de participar en futuros comicios por considerar que eran una mascarada para legitimar la dictadura. En sucesivas elecciones, en las que solo participaron 2 facciones del Partido Liberal, además del oficialista Partido Colorado de Stroessner, el general obtuvo siempre más del 90% de los votos. Y de esta forma ha llegado a su 7º mandato consecutivo. El sistema político personalista de Alfredo Stroessner se asienta sobre una estructura de propiedad de la tierra de tipo feudal. Los señores de la gleba que apoyan al dictador han sido debidamente recompensados. En este pequeño país, un poco menor que España, y con apenas 3,5 millones de habitantes, la tierra se ha estirado para dar cabida a latifundios que en algunos casos superan el 1.000.000 de hectáreas. El 4% de la población posee el 80% de la tierra cultivable, mientras la gran mayoría de familias campesinas apenas tiene tierra para unos pocos cultivos de subsistencia. Más de la mitad del país vive en el campo y nadie sabe muy bien cómo del campo. Pequeñas unidades familiares asentadas en los escasos lugares que el alambre no ha cercado viven del mismo modo que sus abuelos, con muy pocas esperanzas y muy pocos medios. La carreta de bueyes es el único medio de transporte con que cuentan, y algunos privilegiados, como estos, que disponen de caña de azúcar, se dan por satisfechos por no tener que trabajar de braceros en las plantaciones de algodón y soja, cultivos tradicionales del país. En Paraguay no se conoce la máxima lampedusiana de cambiar algo para que todo siga igual. Y si algún campesino sueña con veleidades sindicales para redimir a sus hermanos, la respuesta
es siempre la misma: tortura y cárcel. Bueno, la policía me trató brutalmente, la forma más animalesca, de forma bestial, que nunca yo he visto en la vida cómo se trata a la gente. Porque a mí me echaron en el piso, me patearon, me pisaron la cabeza, me golpearon con distintas clases de elementos. Y llegó un momento que perdí mi conocimiento y cuando me desperté me seguían golpeando. En algunos lugares del inhóspito Chaco, a los que solo se puede llegar remontando la corriente de los grandes ríos o en avioneta, otro colectivo importante de este país, el indígena, malvive en condiciones peores que los campesinos. Mientras los hombres derriban los grandes árboles de la selva, propiedad de grandes empresas multinacionales, los chamanes y las mujeres invocan al dios de la lluvia para que bendiga sus magras cosechas. Siempre yo trabajo, sin falta yo trabajo. Después se sentarán a esperar con los dedos entrelazados en la fibra de palma, de la que saldrán cestos y otros souvenirs que los turistas comprarán en las tiendas de Asunción. Y es que la lluvia sigue siendo todavía un factor de vital importancia en este país de grandes ríos que cuenta con la mayor central hidroeléctrica del mundo. La construcción de la represa de Itaipú, que amansa las aguas del río Paraná en la frontera entre Paraguay y Brasil, permitió unos años de bonanza económica para el régimen del general Stroessner. Mientras duró la construcción del gran dique, más de 15.000 personas se beneficiaron de un salario fijo. Después, todo volvió a ser como antes. Stroessner no supo sacar partido de su condición de mayor exportador de energía eléctrica del mundo. O quizás sí, pero el país no se dio cuenta. El barrio del Arroyo de la Salamanca, en Asunción, es una prueba de la indigencia de muchos de los habitantes de este país. Chabolas construidas sobre un basurero son un contrapunto demasiado doloroso a los eslóganes de paz y desarrollo con que la propaganda oficial tortura los oídos de los que se hacinan en la miseria. Pero no hace falta buscar bolsas de pobreza en los albañales alejados del centro de la ciudad. En la capital, la pobrería es vecina del presidente y de los señores diputados. A la orilla del río, junto al Palacio López y la Asamblea de Diputados, se levanta, entre crecida y crecida del caudaloso Paraguay, el barrio de la Chacarita. De este lugar salen todas las mañanas decenas de niños descalzos que lustran los zapatos de sus satisfechos vecinos o les ofrecen una prensa domesticada que no habla para nada de sus condiciones de vida. Ellos son los hijos de ese 40% de desempleados o subempleados con que cuenta el país. Ellos son también los supervivientes de los 333 niños muertos por cada 1000 nacidos. Cuando cumplan 15 años, engrosarán las estadísticas de la UNESCO, que señalan que las 2/3 partes de la población mayor de 15 años es analfabeta, porque ninguno de ellos forma parte de ese 5% de paraguayos
que obtiene casi la mitad del ingreso nacional. La democracia sin comunismo ha provocado 1 millón de exiliados económicos, además de los políticos. 1 de cada 3 paraguayos vive fuera del país. Y se calcula que 360.000 ciudadanos, es decir, la 10ª parte de la población, ha pasado por las cárceles de Stroessner. En Paraguay no se ha desarrollado una industria nacional porque las fábricas necesitan obreros, los obreros organizan sindicatos y los sindicatos plantean reivindicaciones. Además, la verdadera industria del país es el contrabando. Al menos las 2/3 partes del comercio exterior están relacionadas con el contrabando y los presupuestos estatales se equilibran dando asiento contable a los ingresos del fraude aduanero con Brasil y Argentina, sus países vecinos. Se calcula que el volumen de contrabando anual es de unos 1.500 millones de dólares, eso sin contar los beneficios que produce el tráfico de droga, en el que estarían implicados altos cargos del régimen. Al consuegro de Alfredo Stroessner, el general Andrés Rodríguez, se le impidió durante muchos años la entrada en los Estados Unidos porque, en opinión de las autoridades de aquel país, estaba presuntamente vinculado con el tráfico de estupefacientes. El miedo a la brutal represión de los primeros tiempos ha impedido a la oposición manifestar su repudio al régimen en la calle. Pero cada vez son más los que se atreven a desafiar al dictador, como lo demuestran los estrepitosos conciertos de cacerolas que cada vez con mayor frecuencia se oyen en las calles de Asunción. Desde el cierre, por orden gubernativa, del diario ABC Color, Radio Ñandutí es el único medio informativo que se atreve a plantar cara a la dictadura. Radio Ñandutí ha sufrido varios cierres y no pocos asaltos de incontrolados que gozan de protección oficial. Vamos a enviar a Ginebra concretamente. Pero el general Stroessner, que es un maestro en el arte de la simulación, no en vano ha mantenido a su país libre de toda mirada indiscreta durante más de 30 años, ha descubierto el arte de la interferencia radiofónica. Cada vez que esta emisora dice algo que no es de su agrado, misteriosas interferencias venidas de no se sabe dónde impiden la transmisión de la palabra. Y otra interferencia en el FM. O sea, salimos del aire en el momento en que ustedes lo van a escuchar enseguida, el pirata lo quiera. Creo que ahora estamos en el aire todavía, o ya cortó. Bueno, ustedes estarán dándose cuenta que además estamos totalmente indefensos. En cualquiera de los casos aquí en el Paraguay puede venir la voz revolucionaria o guerrillera que quiera poner en el aire. Ahí está más enojado que nunca, ¿ves? Cuando ese ruido pone es porque evidentemente ya prendió otro transmisor. ¿Están escuchando ustedes? A ver si pueden alzar el volumen. Ahí está, ¿ves? Policía, ¿verdad? Capital. De la capital. ¿Usted qué es oficial? ¿Suboficial? Suboficial. ¿Qué es lo que quiere venir? ¿Qué documento? Mi documento. Informe semanal, que no obtuvo ninguna respuesta a su petición de entrevistas oficiales, tuvo dificultades para hablar con algunos miembros de la oposición debido a la vigilancia policial. El Movimiento Popular Colorado dispone de un retén de policías que, sin preocuparse de las apariencias, siguen en moto a cualquiera de los dirigentes que abandona la sede del partido. En estas imágenes, rodadas clandestinamente, 3 piragüés, pies de pluma en el lenguaje popular, se pegaron al automóvil de Baldino Ramón Lovera, presidente del Movimiento Popular Colorado, escindido del partido oficialista, nada más abandonar su despacho. La Iglesia Católica ha pedido reiteradas veces al general Stroessner que acepte el diálogo propuesto en enero de este año por la plataforma opositora Acuerdo Nacional, que agrupa a toda la oposición al régimen. Y por
Los obispos han denunciado los atropellos contra la dignidad humana y han iniciado en todos los templos, y especialmente en la Catedral de Asunción, una serie de actos que incluyen misas, exhortaciones y reflexiones comunitarias en favor del diálogo. Lo que pretendemos con el diálogo es que haya un acuerdo. No es precisamente que estemos buscando cambios de gobierno, sino cambios de postura, cambios de ideas. Que el pueblo sea reconocido como amo y no como esclavo, no como un servidor, sino amo. Y esto puede ser resultado de una nueva mentalidad. A sus 74 años, el general Stroessner sigue, como el viejo tren, aferrado a su puesto de mando. Es el dictador que más tiempo lleva en el ejercicio del poder en América Latina, después de batir el pasado año la difícil marca establecida por el mexicano Porfirio Díaz en 31 años. Porque Alfredo Stroessner es un consumado maestro en el arte de permanecer, a pesar de que dentro de su propio partido ha surgido una corriente crítica que no le apoyará en el caso de que se presente para un octavo mandato en las elecciones de 1988. Por eso, y contra su costumbre, ahora que los tiempos se ponen difíciles, se deja regalar con manifestaciones de inquebrantable adhesión, como esta, organizada recientemente por las damas del Partido Colorado, cuya presidencia honoraria ostenta. Villamizar, junto a su líder, el presidente Stroessner. Pero, a pesar suyo, el otoño sucede inevitablemente al verano, y este a la primavera, y la primavera al invierno. Hubo una época en que, a decir de García Márquez, Stroessner era tan poderoso que cuando preguntaba la hora le respondían: la que usted quiera, mi general. Porque entonces Paraguay no existía y el poder de Stroessner no tenía orígenes. Pero ahora, las voces que se oyen en Paraguay son cada vez más fuertes. Han conseguido atravesar la niebla del miedo y del olvido y anuncian, con este canto, la tibia luz de la mañana. Tenemos todavía una historia por contarle.